¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Xavi ha comenzado su etapa en el Barça con victoria muy polémica por 1-0 frente al Español en el Camp Nou. Los pericos han tenido en los últimos minutos del encuentro numerosas ocasiones, sobre todo de un RDT que ha hecho un partido absolutamente espectacular. Para mí, sin duda, el mejor futbolista del encuentro. No las ha podido aprovechar el conjunto de Vicente Moreno, que a mí me deja la sensación que con su planteamiento básicamente ha salido a buscar el empate, pero que ha sobrevalorado a un FC Barcelona que en el segundo tiempo, cuando el Español ha podido comenzar a jugar en campo contrario y ya sin Sergio Busquets en el campo, bueno, pues ha demostrado que el Barça sigue teniendo problemas graves defensivos por el nivel, sobre todo de sus jugadores. Tanto Mingueza como Piqué para mí han estado claramente bueno, pues sobrepasados por su rival, sobre todo Mingueza, que creo que ha hecho un encuentro bastante malo. Vamos a repasar cuáles han sido las novedades de un Xavi que, bueno, yo creo que ha cambiado bastantes cosas con respecto a la etapa de Ronald Koeman, pero no tantas con respecto al último Barça, el de Sergi Barjuan, porque a mí bastantes movimientos, bastantes bueno, pues automatismos me ha recordado bastante a lo que vemos en los últimos partidos del Barça, que, como os digo, bueno, pues ha conseguido esta primera victoria fundamental para que los jugadores vuelvan a tener confianza y puedan seguir bueno, pues escalando puestos y acercarse a la parte más alta de la clasificación. Muchísimo más fácil corregir y trabajar con victorias que con derrotas, y por eso yo creo que es importante que el Barça, bueno, pues hoy haya sumado los 3 puntos frente a un Español que, como os digo, a mí me deja la sensación de que ha salido a por el empate, pero que podía haber salido desde el principio a por los 3 puntos y que yo creo que le hubiese hecho daño al FC Barcelona. Vamos a comenzar revisando, como siempre, las alineaciones. Ya sabéis que me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like y que os suscribáis para que el canal siga creciendo. Pocas novedades en el Barça. La más importante era la titularidad de Ilías Akomac como extremo por la derecha. Al descanso se ha tenido que marchar el jugador del Barça porque la verdad es que no estaba cumpliendo con la misión que Xavi le había asignado, mientras que en el Español desde el principio hemos visto un 5-4-1 con David López metiéndose entre centrales. Vamos a comenzar hablando de cuáles han sido las novedades o qué estamos viendo, o qué hemos visto, mejor dicho, en este primer partido por parte de Xavi, construyendo sus ataques con 3 centrales atrás, con Mingueza, Piqué y Eric García, dejando un aclarado, dejando muchísimo espacio para el 1 contra 1 para su extremo de la banda derecha, en este caso Ilías Akomac, que apenas lo ha intentado, y por eso bueno, pues Xavi ha decidido bueno, mandarlo y sustituirlo, mandándolo al banquillo. Que hemos visto también Busquets, como siempre, en esa posición de pivote, y Nico y De Jong en posición de interiores, pero siendo muy agresivos con sus movimientos, no intentando recibir al pie en ese espacio entre los centrocampistas y los defensas del Español, sino que sobre todo siendo muy agresivos, buscando desmarques en profundidad para obligar a los defensas del Español a tener que estar muy pendientes de él y abrir un espacio por dentro. También hemos visto en la banda izquierda, sobre todo, que Gavi ha comenzado como extremo muy abierto, intentando, bueno, pues ensanchar el campo lo máximo posible, pero que en cuanto comenzaban los movimientos, Jordi Alba era el que se situaba por esa zona y Gavi se metía por dentro. Eso es lo que hemos comenzado a ver en los primeros minutos del partido. Es cierto que también lo más llamativo pues ha sido esa situación de Ilías abierto a la derecha, con un aclarado total, Mingueza muy lejos de él para no llevarle una marca, para no llevarle un jugador del Español y bueno, pues facilitarle las cosas a la defensa, permitiéndole un 2 contra 1. Lo cierto es que cuando el futbolista del Barça se encontraba en esa posición y no decidía hacer el 1 contra 1, tenía el apoyo de Nico, que siempre tiraba el desmarque a la espalda del carrilero para intentar ser profundo, y eso también era bastante importante porque permitía al Barça llegar a línea de fondo. A los defensas del Español tenían que recular y se abrían los espacios o en el punto de penalti o en la frontal del área, donde el Barça ha podido tener algún que otro buen disparo, que es cierto que no ha obligado a Diego López a tener que intervenir. Las ocasiones más claras del Barça en ese primer tiempo ha sido esta de Ilías Akomac. En otra acción
de Jordi Alba incorporándose, como es habitual siempre en el lateral del Barça, en una muy buena conexión con un Sergio Busquets, que la verdad es que nos ha dejado una versión espectacular durante todo el partido. Ha sido el faro de su equipo. Cuando él se ha marchado, ha comenzado el caos defensivo del Barça, y mientras él ha estado, ha sido el que ha juntado el equipo a través de sus pases, y que prácticamente lo ha hecho todo ejerciendo también como media punta, asistiendo o encontrando al jugador que tenía que asistir al rematador final. Lo cierto es que el Barça, yo creo que su inicio de partido ha sido bastante bueno, con un cambio claro de mentalidad en el aspecto defensivo, siendo muchísimo más agresivo a la hora de intentar robar el balón, arriesgando, poniendo la línea defensiva en el centro del campo. ¿Qué ha decidido el Español? Para mí, de forma, bueno, pues sobrevalorando al Barça, como decía al principio, ha decidido plantar ese 5-4-1 que prácticamente le dejaba con muy poquita salida si no era capaz de conectar con un Raúl de Tomás. ¿Qué ha ocurrido? Que Raúl de Tomás ha hecho un auténtico partidazo, y eso le ha permitido al Español salir cuando estaba muy atrás, cuando estaba muy encerrado, gracias a los controles orientados, a cómo RDT le ha ganado el duelo a Piqué aguantando el balón, en otras ocasiones también a Mingueza, al que yo creo que le ha hecho un verdadero traje por errores bastante importantes del lateral de la cantera del Barça. Como os digo, RDT ha sido la salida del Español, junto a un Sergi Darder que a través de sus conducciones y de sus cambios de orientación, pues la verdad es que ha sido una vía importantísima de salida para el equipo de Vicente Moreno. Lo cierto es que cuando ha comenzado esa llegada, esa continuidad por banda izquierda del Barça con Jordi Alba, han sido, yo creo que, los minutos en los que más incómodo se ha sentido el Español, gracias a la profundidad que le ha dado el lateral izquierdo del Barça, llegando prácticamente siempre a línea de fondo y poniendo esos centros atrás para encontrar o el punto de penalti, que estaba bueno, pues prácticamente sin nadie, o la frontal del área, donde llegaban los interiores del Barça, sobre todo un Sergio Busquets, que ha podido vivir muy cerca del área contraria, y eso, sobre todo para la recuperación tras pérdida de balón, es importantísimo. Es una de las cosas más importantes que ha recuperado el Barça con respecto a etapas anteriores. Lo cierto es que al descanso el Barça dejaba, yo creo que, sensación de que los movimientos eran correctos, que la colocación en el campo de los jugadores era correcta para enfrentarse a un equipo tan encerrado como el Español, pero que faltaba calidad en esos metros finales para filtrar un pase, para hacer una jugada de desequilibrio que rompiese al rival y obligase ya a abrir otros espacios, porque los defensas tuviesen que salir a tapar. Buenas intenciones en el Barça, cambio de mentalidad claramente a la hora de defender, pero sin crear grandes ocasiones, y con las dudas defensivas de que Raúl de Tomás estaba, para mí, siendo superior tanto a Piqué como a Mingueza en cada uno de los duelos. Lo cierto es que el segundo tiempo ha comenzado con un cambio en el Barça, con la entrada de Abde en el extremo derecho por Ilias, que apenas lo ha intentado durante todo el partido, pero el cambio más importante, y esa jugada tan polémica, ha llegado en el minuto 45, ya con Gavi metido más hacia adentro, con Jordi Alba dejándose toda la banda para él, y eso creo que ha sido también uno de los cambios que ha hecho Xavi al descanso, encontrando por dentro a Gavi, y el pase filtrado, recordando al que creo que vimos ya hace un par de jornadas contra el Alavés, que ha terminado en una acción de penalti, para mí de forma errónea, porque creo que Cabrera toca claramente el balón, y para mí no era suficiente el contacto que había después. Creo que ese error ha marcado claramente el encuentro. Es cierto que el Español, como os digo, creo que con su forma de plantear ese 5-4-1 ha ayudado al Barça. Apenas el Español le ha creado gran peligro al equipo de Xavi, pero también tenía yo la sensación de que si no hubiese llegado ese penalti, la verdad es que el Barça hubiese sufrido muchísimo para crear grandes ocasiones y para haber podido materializarlas. Abde sin duda ha sido lo más positivo del Barça en el segundo tiempo, junto a Sergio Busquets y junto al resultado, tirando de desequilibrio, de velocidad, siendo muy agresivo, ganándole las carreras a Pedrosa, algo muy difícil. Él ha tenido las mejores ocasiones del Barça en ese segundo tiempo, incluida esta en el minuto, lo tengo por aquí apuntado, minuto 73, con un pase espectacular de Sergio Busquets, haciendo, como os digo, otra vez de media punta, encontrando prácticamente a los que tienen que marcar la diferencia desde su posición del pivote. A partir
de ese gol. Lo cierto es que el Barça sí que ha tenido con los cambios algunos minutos de control del partido, pero en cuanto se ha marchado Sergio Busquets en el minuto 78, bueno, pues más la entrada también y el cambio al 4-4-2 del Español, eso le ha permitido a los de Vicente Moreno, bueno, pues sobre todo acercarse muchísimo más al área de Ter Stegen, aunque ya durante el segundo tiempo el Español había crecido y el partido se había convertido en un encuentro de dos direcciones, no solo acercamientos a la portería de Diego López, sino también acercamientos a la portería del alemán. Antes el Español en el minuto 69, antes de la de Abde, ya había tenido una ocasión bastante clara, otra vez Raúl de Tomás ganándole el duelo gracias a un pase espectacular de Aleix Vidal al espacio, tanto a Mingueza como a Piqué. No lo ha podido materializar el delantero de la selección española, que la verdad es que ha dejado una serie de toques, de controles orientados, de primeros toques absolutamente espectaculares, que nos han servido para ver, bueno, la calidad que tiene este jugador y que para mí, bueno, pues le han convertido en uno de los futbolistas más destacados y en el atacante más destacado del encuentro, sin ningún tipo de duda. Como os digo, a partir de ese cambio por molestias de Sergio Busquets, de la entrada de Riqui Puig, de la colocación de Frenkie de Jong como pivote, el Barça claramente ha empeorado, ha comenzado el caos defensivo que suele ser habitual en el Barça en las últimas semanas, con los cambios, bueno, sumando muy poquito más allá de Abde, ni Coutinho, ni Riqui Puig, ni otros jugadores que han entrado. Araujo han sumado a un Barça que ha comenzado a tener muchas dudas y que ha comenzado a cometer errores defensivos bastante graves. Uno de ellos ha estado a punto de aprovecharlo Raúl de Tomás, como os decía antes, en el minuto 69. Después ha llegado este lanzamiento al palo ya en el 81. Espectacular el disparo de Raúl de Tomás, que no ha podido materializar esa ocasión. Y con ese 4-4-2, pues Di Matta ha tenido también otra ocasión clarísima en el 83 para haber puesto el 1-1, el empate, y minutos después otra vez Raúl de Tomás con un testarazo espectacular, marcando los tiempos, haciendo de delantero clásico otro balón al palo. Se ha salvado el Barça. Es obvio que las mejores sensaciones, que las sensaciones del equipo de Xavi no han sido ni buenas ni brillantes, que creo que pueden ser de aprobado, pero lo más destacado es que el Español ha tenido ocasiones suficientes y numerosas para haber podido marcharse con el empate a 1. Una pena que ese error arbitral sea tan importante para el resultado del partido. Supongo que los pericos estarán bastante cabreados, pero creo que también tienen que estarlo con la pólvora de sus delanteros, porque han tenido ocasiones suficientes con muchísima comodidad para haber puesto el 1-1 como mínimo. Creo que el Barça, como os digo, lo más importante son los 3 puntos, que va a poder trabajar con confianza. Es muchísimo más fácil corregir cuando se gana que cuando se pierde. Hasta aquí el vídeo. Quiero saber qué os ha parecido a vosotros este debut de Xavi con el FC Barcelona. Nos vemos en el próximo vídeo.